Los piratas no usaban solo cañones para acabar con sus enemigos. Eso es puro mito de Hollywood. Las verdaderas armas en las que confiaban eran mucho más brutales, personales y sangrientas de lo que te imaginas. ¿Qué hacía que esas herramientas fueran tan devastadoramente eficaces contra marineros entrenados? Cuando necesitaban hundir un barco o arruinarle el día a alguien de forma espectacular, los cañones eran su mejor apuesta. Pero ojo, estos monstruos de hierro no se compraban en la tienda de la esquina. La mayoría de los piratas los conseguía robándolos de naves capturadas o comprándolos por canales más turbios que un pantano al amanecer. Imagina una bala de hierro de 24 libras volando a velocidad mortal. No es solo un número para presumir. Hablamos de un trozo de metal capaz de atravesar el casco de un barco como si fuera de cartón. El poder destructivo era aterrador, y los piratas lo sabían muy bien. Pero aquí viene lo interesante. Disparar una de estas bestias no era tarea de un solo hombre. Hacía falta toda una tripulación trabajando como una orquesta mortal. Uno limpiaba el cañón, otro apisonaba la pólvora, otro colocaba la bala, y por fin, el artillero encendía la mecha. Te saltas un paso. Digamos que tu carrera como artillero se acortaba bastante. El problema, eran más lentos que un burócrata resolviendo papeles. Recargar podía llevar una eternidad, y si no se mantenían bien, tenían la molesta costumbre de explotar en tu propia cara. Nada arruina más el día que tu cañón decida convertirse en granada. Y luego está el alcance. En el mejor de los casos, unos 1500 yardas. Suena bien hasta que recuerdas que las batallas navales eran casi cuerpo a cuerpo. Todo dependía del posicionamiento, la maniobra y un poco de suerte. Era como jugar ajedrez, pero con explosiones y gritos. Los capitanes más astutos mezclaban cañones de distintos tamaños. Los pequeños para tiros rápidos, los grandes para el golpe de gracia. Todo era cuestión de equilibrio. Demasiados cañones pesados y te quedabas sin espacio en cubierta, más rápido que un buffet sin gambas. La verdadera genialidad estaba en cómo usaban estas armas psicológicamente. El trueno de un cañón no era solo destrucción, era miedo. Pocas cosas hacían que los marineros mercantes reconsiderasen su carrera como oír ese rugido inconfundible rebotando sobre el agua. Pero los cañones no eran las únicas armas que metían terror en el corazón de los marineros. Los piratas tenían todo un arsenal de herramientas para combate cercano, todavía más personales y probablemente más feroces. Si los cañones eran los pesos pesados, los trabucos eran como llevar una escopeta recortada a una pelea de cuchillos, salvo que todos llevaban cuchillos y la pelea era sobre una cubierta que no paraba de moverse. Estas bestias de boca ancha no estaban hechas para la precisión, sino para el caos. Imagina una trompeta que, en lugar de música, dispara muerte. Eso es un trabuco. El cañón se abría en forma de embudo y los piratas lo rellenaban con cualquier cosa desagradable que encontraran. Perdigones de plomo, claro. Cristal roto, ¿por qué no? ¿Clavos oxidados? Por supuesto. Un pirata supuestamente lo cargó con dientes rotos de víctimas anteriores. Eso sí es reciclar con estilo. Cargarlos era refrescantemente sencillo comparado con el ballet del cañón. Echar pólvora, apisonar tu colección de cosas puntiagudas, apuntar a lo que quieres que deje de existir y apretar el gatillo. Unos 30 segundos si sabías lo que hacías. Compáralo con mi abuelo intentando usar su smartphone. El trabuco gana siempre. La pega, el alcance efectivo, quizá 6 metros en un buen día. A más distancia era como arrojar puñados de grava a una pared de ladrillo. Eso obligaba a los piratas a acercarse mucho a sus objetivos,
lo que explica por qué necesitaban esos sables, los famosos cutlass de los que hablaremos enseguida. El patrón de dispersión era brutal. Un solo disparo podía tumbar a 3 o 4 hombres juntos. Era como la forma que tenía la naturaleza de fomentar la distancia social siglos antes de que se pusiera de moda. El sonido por sí solo bastaba para que marineros hechos y derechos reconsideraran su vocación. Los piratas listos llevaban varios trabucos, porque recargar en plena pelea era tan práctico como hacer la declaración de la renta en medio de un tornado. Disparaban uno, lo tiraban, agarraban otro y seguían con el desmadre. Algunos capitanes los cruzaban al pecho como un statement de moda muy agresivo. El impacto psicológico era tremendo también. Pocas cosas dicen, entrega tu carga, como mirar el hocico abierto de un trabuco. Parecía hambriento, y todos sabían de qué. Estas armas eran perfectas para los abordajes, donde el espacio era mínimo y los blancos abundaban, pero tenían una gran debilidad que hacía dudar hasta al más valiente de confiar solo en ellas. Cuando se acababa la pólvora, o se mojaba, te quedabas con un garrote caro entre las manos. Hablando de combate cercano, una vez vacíos los trabucos, los piratas necesitaban algo fiable para el trabajo íntimo del mano a mano entre barcos. El cutlass no era una espada cualquiera, era la navaja suiza del armamento pirata, si las navajas suizas pudieran cortar a tus enemigos como cuchillo caliente en manteca. Estas bellezas medían normalmente entre 60 y 90 centímetros, con una curvatura justa para maximizar el corte, sin parecer un cimitarra de cuento oriental. Porque eran perfectos para piratas, intenta blandir una espada larguísima mientras haces equilibrio sobre una cubierta en plena tormenta. Acabarías cortando a tu propia gente más que al enemigo. El cutlass lo resolvía de maravilla. Corto para espacios estrechos, ligero para una mano, y con la curva ideal para dar tajos que cortaban cabo, lona o, por desgracia para sus víctimas, carne y hueso. No eran armas ceremoniales ni bonitas. Los piratas empezaban con lo que podían robar, y luego lo modificaban a su gusto. Algunos limaban la punta para evitar que se quedara clavada en la madera del casco. Otros forraban la empuñadura con cuero o cabo para mejor agarre cuando corría la sangre. Y sí, corría la sangre. Lo realmente listo. El cutlass servía también como herramienta diaria. ¿Hay que cortar un cabo durante un temporal? Cutlass. ¿Abrir un coco en una playa tropical? Cutlass. ¿Intimidar a un capitán mercante para que rinda la carga sin pelea? Nada dice, entrega el oro, como un cutlass bien mantenido brillando al sol del Caribe. Limitaciones tenía. Frente a un oponente con estoque u hoja más larga, más te valía moverte rápido. El cutlass exigía acercarte hasta tocar al rival. Nada de esgrima elegante desde distancia segura. Eso creó un tipo particular de luchador pirata. Agresivo, temerario y absolutamente cómodo con pelear a brazo partido con la muerte. El diseño era tan práctico que marinas de todo el mundo adoptaron variaciones para sus propios marineros. Cuando tu enemigo te copia los deberes, sabes que has dado en el clavo. Y había un factor psicológico del que casi nadie habla. El característico zumbido de un cutlass cortando el aire se volvió sinónimo de ataque pirata. Bastaba oírlo para que los mercantes supieran a qué se enfrentaban. Hablando de sonidos que metían miedo, pasemos a las herramientas que ayudaban a los piratas a acercarse lo suficiente como para usar esos sables. Cuando divisaban una presa jugosa en el horizonte, los cañones y las armas de fuego eran solo el telonero. El plato fuerte era acercarse lo bastante para abordar y llevarse todo lo que valiera la pena. Entra en escena el garfio de abordaje. Básicamente un gadget medieval al estilo Batman, pero con mucha más sangre. Estas garras de hierro atadas a sogas gruesas no eran sutiles. Los piratas las lanzaban para salvar la distancia entre barcos, intentando enganchar jarcias, pasamanos o cualquier cosa lo bastante sólida como para ceñir ambos cascos.
Piensa en la pesca más peligrosa del mundo, salvo que, en lugar de truchas, remolcas un barco lleno de mercantes aterrados. Pero era difícil acertar. Lanzar un garfio con precisión mientras ambos barcos cabecean en la mar requiere pericia seria. Si fallabas, perdías segundos preciosos mientras el enemigo trataba de escapar. Peor aún, un mal lanzamiento podía enganchar tu propia jarcia y convertir el asalto en comedia slapstick. Cuando esos garfios mordían y los barcos quedaban trabados, salían las hachas de abordaje. No eran el hacha del cobertizo de tu abuelo. Eran armas brutales y prácticas para un solo trabajo: llevar a los piratas del punto A al punto B, lo más violentamente posible. El hacha típica llevaba una hoja cortante por un lado y una pica o gancho por el otro, útil para agarrar cabos o desarmar. Servían para abrir brechas, cortar jarcias que separaban los cascos y, por supuesto, intimidar a cualquiera bastante loco como para ponerse delante. Su versatilidad era lo peor para el rival. ¿Cortar la cuerda que sostiene una vela? Hecho. ¿Un enemigo te suelta un sablazo? El asta del hacha hace de defensa. ¿Puerta cerrada en el camarote del capitán donde está el oro? Unos buenos hachazos y asunto resuelto. El abordaje exigía sincronización al segundo y nervios de acero. Coordinar garfios, asegurar varios puntos de amarre y luego abalanzarse mientras te defiendes de lo que sea que el otro bando te esté lanzando a la cabeza. Y si el enemigo decidía contraatacar con ganas, los piratas necesitaban algo para ocuparse de esos defensores tosudos. Ahí entraban los cañones de giro, swivel guns, como tener un guardaespaldas personal con serios problemas de ira. Eran piezas de artillería compactas montadas en los baos o en la regala, listas para girar y reventar a cualquiera que se acercara demasiado. No eran pequeñas en sentido moderno, pero comparadas con los monstruos de antes, eran casi de bolsillo. Su genialidad era la rotación de 360 grados. Mientras un cañón grande mira terco en una sola dirección, el de giro pivota más rápido que un político en campaña. Un solo pirata experimentado podía manejarlos. Apuntaba a pulso, ajustando por el movimiento del barco y del blanco. Es como la diferencia entre conducir un tráiler y un deportivo, ambos peligrosos, pero uno te da mucho más control. La desventaja: disparaban proyectiles mucho más pequeños. Un cañón de giro lanzaba bolas de 1 o 2 libras. Contra cascos muy reforzados, era como llevar un bate a un derbi de demolición. Y, para colmo, a menudo se cargaban con chatarra: clavos, herramientas rotas, pedazos de cadena, cualquier cosa que esparciera metralla por la cubierta enemiga y causara el máximo caos. La colocación táctica era brillante. Capitanes listos distribuían varios alrededor del perímetro, creando campos de tiro superpuestos. Quien intentara subir se enfrentaba a una lluvia giratoria de muerte desde varios ángulos, como un sistema de riego muy violento. También servían como perfecto control de multitudes al entrar en puerto. Nada dice «respeta mi autoridad», como un cañón de giro cargado apuntando al muelle. Pero hasta el cañón de giro tenía limitaciones frente a ciertas armas capaces de golpear desde más lejos. Hablemos de guerra poco convencional. Los capitanes más astutos sabían que, a veces, la nariz vence a la espada. Los botes de peste, stink pots, y las bombas de humo eran el equivalente antiguo de un día horrible en una planta de tratamiento, pero convertido en arma. Estas ollas de barro tenían más punch que la famosa chili de tu tío. Los piratas las rellenaban con lo más pestilente imaginable: pescado podrido, azufre, excrementos, alquitrán, cualquier cosa que hiciera a marineros hechos y derechos replantearse su vida. El olor por sí solo vaciaba una cubierta más rápido que una carta de hacienda. Lanzarlas exigía sincronización perfecta y estómago fuerte.
Con un viento adverso, te gaseabas a ti mismo mientras el enemigo se partía de risa. Hay relatos de tripulaciones que se asfixiaron por accidente. El fuego amigo llevó ese día un significado muy literal. El impacto psicológico era brutal. Nada mata el espíritu de lucha como respirar aire que huele a muerte recalentada. Las dotaciones abandonaban puestos, se tapaban la cara y tropezaban como si les hubieran tirado gas lacrimógeno medieval, que, esencialmente, lo era. Las bombas de humo tenían otra estrategia. Creaban nubes densas que convertían batallas organizadas en caos absoluto. Los piratas podían desaparecer, reposicionarse o lanzar abordaje sorpresa mientras el enemigo tanteaba a ciegas. La belleza de los botes de peste estaba en su sencillez. Cualquiera podía fabricarlos con materiales a mano, sin pólvora fina ni metal caro, solo creatividad y aguante para manipular los ingredientes. Los listos llevaban variedades, unas para máximo hedor, otras para humo denso, e incluso señuelos vistosos para confundir sobre las intenciones reales. La eficacia variaba con el tiempo, el viento y la suerte, pero cuando funcionaban, eran un cambio de juego total. Demostraban que los piratas no eran brutos sin seso, innovaban tácticamente y estaban dispuestos a pelear sucio. Y ya que hablamos de pelear sucio, espera a oír el arma que hacía agujeros en los cascos como el puño de un gigante atravesando papel. Si los cañones eran los pesos pesados del boxeo naval, las carronadas eran los pendencieros de la calle que sabían dónde golpear. Estos cacharros regordetes se ganaron el apodo de machacadoras por buen motivo. Podían abrir boquetes tan grandes que casi podrías pasar un carro por ellos. Piensa en el sillón reclinable favorito de tu abuelo frente a un banco duro de iglesia. Esa es la diferencia entre una carronada y un cañón normal. Más corta, más ligera y tan sutil como un mazazo en la rótula. Mientras el cañón tradicional apostaba por alcance y precisión, la carronada decía «olvídate de lo fino» y apostaba por destrucción máxima a cortas distancias. Eso sí, no aparecieron hasta finales del siglo XVIII, los recién llegados al arsenal pirata, pero vaya entrada hicieron. Quien conseguía una carronada ganaba ventaja seria frente a barcos con artillería más vieja. La genialidad de la carronada estaba en su simplicidad, menos pólvora, caña más corta y resultados devastadores si te acercabas lo suficiente, como la diferencia entre un rifle de francotirador y un bate de béisbol. Ambos sirven, pero uno te obliga a ponerte al lado. A los piratas les encantaban porque podían inutilizar al enemigo sin mandarlo directo al cofre de Davy Jones. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve el tesoro en el fondo del mar? Una carronada podía desarmar a la presa y mantener la carga sequita. El pero de siempre. A larga distancia, una carronada servía tanto como una tetera de chocolate. Si no te acercabas, era como gritar insultos desde lejos. Además, recargar llevaba su tiempo, así que más te valía acertar el primer disparo. Su belleza real era cómo nivelaban el campo. De pronto, barcos piratas pequeños podían enfrentarse a grandes mercantes y fragatas. Era como darle a David un lanzacohetes en vez de una honda. Y hablando de armas que exigían acercarte peligrosamente, pocas cosas representaban mejor lo personal del combate pirata que las armas que llevaban en la mano. Cuando la gente piensa en armas piratas,
Imagina a un capitán curtido agitando una pistola de chispa al estilo Barba Negra. Y no se equivocan en popularidad. Estas maravillas de un solo disparo eran el iPhone del armamento pirata. Todos querían una. A diferencia de los cañones, que necesitaban toda una dotación, la pistola de chispa era deliciosamente simple. Apuntar, disparar y rezar para que funcionara. Y cuando todo salía bien, funcionaba. Pero aquí hay truco. Los piratas no llevaban una sola. Se colgaban 4 o 5 como héroes de acción del 18. ¿Por qué? Porque tras disparar tenías las mismas opciones de recargar rápido que una tortuga de ganar un maratón. Su mecánica era ingeniosa para la época. Una piedra de sílex golpeaba acero, saltaba chispa, encendía la pólvora de la cazoleta y ésta prendía la carga principal. Como una máquina de Rube Goldberg ideada por alguien con muchas ganas de disparar. Todo podía llevar 3 segundos. Cuando todo funcionaba, que no siempre. La lluvia era su kriptonita. Si se mojaba la pólvora, te quedabas con un pisapapeles caro. Muchos aprendieron por las malas a mantenerla seca, descubriendo en mitad del combate que su arma temible se había vuelto adorno. ¿Y la puntería? Acertar más allá de 6-7 metros era más suerte que pericia. El animaliza hacía que la bala pudiera irse a cualquier parte dentro de un cono amplio, como jugar a dardos montados en un caballo bronco durante un huracán. A los piratas no les preocupaba. Preferían resolver los conflictos en corto. La pistola de chispa era perfecta para esos momentos calientes en que había que hacer un punto, rápido y con espectáculo. El impacto psicológico era enorme. Fogonazo, estruendo, humo, teatro y violencia en uno. Aunque fallaras, probablemente acojonabas a todos alrededor. Muchos capitanes las llevaban como joyas con incrustaciones de plata y grabados finos. Nada dice profesional como un bello instrumento del caos en el cinto. Y lo curioso es que, pese a sus limitaciones, estas pistolas moldearon la cultura pirata más que casi cualquier otra arma. Representaban el poder personal en una época en la que muchas peleas se seguían resolviendo a espada.